En el vídeo que hoy os traigo vamos a resolver el examen de la prueba de acceso a grado superior de Murcia de 2019. Los 4 ejercicios hechos paso a paso. Comenzamos. Como os he dicho en la introducción, hoy os traigo el examen de la prueba de acceso a grado superior que se planteó en 2019 aquí en la región de Murcia. Bueno, el primero de los ejercicios no lo voy a resolver por una sencilla razón. Está hecho también en el examen de 2020 y entonces, porque lo repitieron, y como ya subí el de 2020 a mi canal, ahí lo podéis ver y está explicado. Entonces lo que he hecho en su lugar es proponer un ejercicio muy similar que encontré el otro día y me pareció interesante hacerlo con vosotros. Se trata de otro problema igual que este, muy parecido. Bueno, pues el problema que os pongo aquí como sustituto nos dice lo siguiente, que en un teatro hay localidades de 3 clases, A, B y C, cuyos precios son 3, 6 y 12 euros respectivamente. Cierto día la recaudación total fue de 6.600 euros. Si se sabe además de que de la clase A se vendieron tantas localidades como de la clase B y C juntas y que de la B se vendió el doble que de la de C, averiguar cuántas localidades de cada clase se vendieron ese día. Bueno, pues el problema, aunque parezca así un poquito complejo al principio, veréis que es muy sencillo. Vamos a llamar X a las localidades vendidas del tipo A, Y a las del tipo B y Z a las del tipo C. Bueno, como la primera pista que da el problema es que se recaudaron en total 6.600 euros, bueno, pues la primera ecuación está clara que como las de tipo X valen, las de tipo A valen 3 euros, las otras valen a 6 y las otras valen a 12, la primera ecuación sería 3x más 6y más 12z igual a 6.600. Esa sería con la pista de la recaudación. Además nos dice el problema que se sabe que de la clase A se vendieron tantas localidades como de la clase B y C juntas. Por lo tanto, la segunda ecuación sería x igual a y más z. Y por último, también nos dice que de la clase B, es decir, de la clase B que yo he llamado Y, se vendieron el doble que de las de C. Por lo tanto, la Y debe ser igual a doble de las de Z, que son las de tipo C. Bueno, pues este es el sistema y vamos a resolverlo. Aquí, si os dais cuenta, la última ecuación y igual a 2z, ya tenemos la y despejada. Y esta y lo que vamos a hacer ahora, como vale 2z, la y de esta ecuación y de la otra ecuación la vamos a sustituir por este valor. Con lo cual se nos va a quedar así. La primera sería 3x más 6 por 2z, que es lo que vale la y, más 12z igual a 6.600. Y la segunda se nos va a quedar x igual a 2z más z, porque la y, insisto, la hemos cambiado por 2z. Vamos a agrupar una ecuación y la otra. En la primera nos va a quedar del siguiente modo: 3x más 6 por 2z serán 12z, más 12z igual a 6.600. Y en la segunda está claro que sería x igual a 3z. Bueno, pues este sistema vamos a agruparlo un poquito más, porque 12z más 12z realmente son 24z. Por eso te queda la primera ecuación 3x más 24z igual a 6.600. Y como en la segunda ecuación x es igual a 3z, que ya está despejada, lo que vamos a hacer es sustituir directamente este x igual a 3z, lo vamos a sustituir en la primera ecuación. Donde ponga x ponemos 3z. Y así ya todo queda en función de z. Con lo cual nos va a quedar del siguiente modo: 3 por la x que hemos dicho que va a ser 3z más 24z igual a 6.600. Ya operamos. 3 por 3z son 9z más 24z igual a 6.600. 9 más 24 son exactamente 33z igual a 6.600, de donde z vale 6.600 entre 33, y este resultado nos da que x vale 200. Z, perdón, vale 200. Por lo tanto, la z era el número de localidades del tipo C, que era lo primero que podemos ya averiguar. Vamos ahora a averiguar las de tipo X, por ejemplo, sustituyendo aquí, que quedaría x igual a 3 por z. Como la z ya sabemos que vale 200, pues equivaldrá 3 por 200, es decir, la x valdrá 600. Se han vendido 600 localidades del tipo A. Y ya por último, para sacar la y, podemos sustituirla aquí, y entonces nos queda, como era y igual a 2z y la z hemos dicho que vale 200, pues 2 por 200 nos da un total de 400. Esas serían las localidades del tipo B. Por lo tanto, la solución es 600 localidades del tipo A, 400 del tipo B y 200 del tipo C. Ya estaría resuelto. ¿Os parece interesante? Espero que sí. Vamos a por el siguiente de los problemas.
Este ya sí forma parte del examen del año 2019, porque lo pusieron diferente. Es un problema de geometría resuelto con trigonometría que nos dice lo siguiente. En lo alto de un edificio en construcción de 25 metros hay una grúa. Desde un punto del suelo se ve el punto más alto de la grúa bajo un ángulo de 50 grados con respecto a la horizontal y el punto más alto del edificio bajo un ángulo de 40 grados con la horizontal también. Y con esas dos pistas nos pide que calculemos la distancia a la que nos encontramos del edificio y la altura de la grúa. El dibujo sería más o menos así: tenemos el edificio, este sería el suelo, y aquí encima de la terraza tenemos una grúa. Entonces tenemos la pista que el edificio mide 25 metros de altura, la altura de la grúa la desconocemos, por eso le he llamado h, y entonces desde un punto del suelo a una cierta distancia x que desconocemos, nos situamos y trazamos desde aquí dos ángulos. El que va al punto más alto de la grúa, que nos decía el problema que eran 50 grados, y el que va a la parte más alta del edificio, que era de 40 grados. Bueno, pues evidentemente este problema se resuelve con trigonometría, como hemos dicho. Mirando desde el ángulo de 40, si nos damos cuenta, el 25 sería el cateto opuesto y la x sería el cateto contiguo o adyacente. Opuesto y adyacente lo relaciona la tangente. La tangente es cateto opuesto partido por cateto contiguo. Con lo cual, tangente, en este caso de 40 grados, sería igual al cateto opuesto, que es 25, entre el cateto adyacente, que era x. Despejando de aquí la x se está dividiendo, pasaría multiplicando a la tangente de 40, y entonces quedaría x por tangente de 40 igual a 25, y despejando x quedaría 25 entre tangente de 40. Haciendo la operación con la calculadora, x nos va a quedar 29,8 metros. Bueno, pues esto, 29,8 metros, casi 30 metros, es la distancia a la que nos encontramos del edificio, que sería el apartado A, lo que nos pedía el problema. Vamos al apartado B, que es la altura de la grúa, y entonces vemos aquí que aquí tenemos un triángulo más grande, cuyo ángulo es de 50 grados. Todo esto sería el cateto opuesto, todo esto sería el cateto contiguo o adyacente. Como ya conocemos el adyacente, podemos calcular la parte del opuesto que nos falta. También relaciona opuesto y contiguo con tangente, por lo tanto tangente de 50 sería su cateto opuesto, que sería h más 25, 25 más h, entre el contiguo, que era 29,8. Hacemos igual, el 29,8 lo pasamos multiplicando, puesto que estaba dividiendo, y haciendo la operación, lo que nos queda aquí es lo siguiente. Hacemos la primera operación, que sería 29,8 por la tangente de 50, que esto da 35,51, igual a 25 más h, con lo cual el 25 pasaría restando y nos va a quedar que h tiene un valor exactamente de 10,51. Esa es la altura que tiene la grúa. El tercero de los ejercicios de este examen de la prueba de acceso a grado superior de 2019 de la región de Murcia es un problema de funciones que nos dice lo siguiente. Las funciones y entre paréntesis t igual a menos 0,5t cuadrado más 17t y c entre paréntesis t igual a 0,5t cuadrado menos t más 32 representan respectivamente los ingresos y los costes de una empresa en miles de euros, en función de los años transcurridos desde su comienzo y en los últimos 18 años. Bueno, pues nos pregunta lo siguiente: ¿para qué valores de t desde su inicio los ingresos coincidieron con los costes? Ingresos y costes quiero que valgan lo mismo. Pues si ingresos igual a costes, lo que hacemos es igualar la función de ingresos y la de costes, y se nos va a quedar, cuando lo agrupemos, una ecuación de segundo grado. Si lo transportamos todos los términos hacia la izquierda o hacia la derecha, todos para el mismo lado, nos va a quedar del siguiente modo. En este caso lo he hecho todo hacia la izquierda y nos va a quedar: este 0,5t cuadrado pasaría restando, y menos 0,5t cuadrado menos 0,5t cuadrado es menos t cuadrado. Este menos t pasaría sumando, por lo tanto 17t más una t pues serían 18t. Y este 32 que está sumando pasaría a este lado restando y daría menos 32, igual a 0. Espero que os haya quedado claro. Está puesto todos los términos hacia la izquierda y hemos agrupado términos semejantes. Bueno, pues esto se hace con la fórmula de la ecuación de segundo grado, que para el que no la recuerde aquí la pongo, y entonces la aplicamos directamente. En este caso sería t igual a menos b, que sería menos 18, más menos la raíz cuadrada de 18, que es b al cuadrado, menos 4, que solo pone la fórmula, que es fijo, por a, que vale menos 1 en este caso, y por la c, que vale menos 32. Y todo ello entre 2 por a, que vale menos 1. Operamos. Entonces, primero aquí dentro de la raíz cuadrada elevamos al cuadrado el 18, que da 324, y realizamos la multiplicación de menos 4 por menos 1 por menos 32, que todo ello da menos 128. El partido de 2 por menos 1, que es menos 2.
Hacemos la resta y entonces aquí nos va a quedar menos 18 más menos la raíz de 196 entre menos 2. La raíz de 196 es 14, con lo cual nos sale menos 18 más menos 14 entre menos 2. Eso da dos soluciones. Menos 18 más 14 son menos 4. Entre menos 2 daría 2. Y menos 18 menos 14 son menos 32, que entre menos 2 da 16. Eso nos está indicando que en los últimos 18 años hubo dos momentos en la historia de esta empresa en los cuales los ingresos y los costes valieron lo mismo. Fueron en el segundo año y en el año número 16 de su existencia. Ahora, en el apartado B nos pide hallar la función que expresa los beneficios en función de t y representarla gráficamente. La función que expresa beneficios. La función de los beneficios, como en cualquier empresa, se calcula restando los costes a los ingresos. Ingresos menos costes. Esa es la función beneficio. Entonces, si hacemos esa operación, nos quedaría así. Ingresos, que era menos 0,5t cuadrado más 17t, menos los costes, que era 0,5t cuadrado menos t más 32. Acordaos que un menos delante del paréntesis lo que hace es cambiar de signo todos los términos y después ya lo podemos agrupar. Entonces, como este 0,5t cuadrado realmente, aunque sea positivo, será negativo, agrupando con este otro nos va a quedar menos t cuadrado. 17t menos y menos sería más, 17t más t nos va a dar más 18t y menos 32, porque el 32 también se cambia de signo. Si os dais cuenta, nos va a quedar la misma función que antes cuando igualamos costes e ingresos. Bueno, pues como nos pide que la representemos, os recuerdo que esto se trata de una función de segundo grado, de una ecuación de segundo grado, una función cuadrática. Para representarla primero hay que calcular el vértice y en la x del vértice se calcula haciendo menos b partido de 2 por a. Menos b sería menos 18 partido de 2 por a, que vale menos 1, menos 18 entre menos 2 nos va a dar exactamente 9. Ya tenemos la x del vértice. Y la y del vértice la calcularemos sustituyendo el 9 en todas las t's de la función. Con lo cual nos va a quedar menos 9 al cuadrado más 18 por 9 menos 32. Por lo que es lo mismo menos 81 más 162 menos 32. Y eso nos da un total de 49. Por lo tanto, el vértice se encuentra en el punto 9,49. Bien, ya tenemos el vértice. Vamos ahora a calcular los puntos de corte. Lo que pasa es que los puntos de corte van a coincidir, como era la misma función que antes, con los que nos tuvimos aquí, es decir, con el 2 y con el 16. Vamos a saber que corta ya directamente en esos dos puntos al eje X. Porque no lo he hecho porque realmente era hacer la misma operación que antes, la misma ecuación de segundo grado. No merecía la pena. Colocamos entonces el vértice y los dos puntos donde corta el eje X, en el 2,0 y en el 16,0. Con lo cual se nos va a quedar así, 2,0 aquí, 16,0 aquí, y el vértice que era 9, que estará más o menos aquí entre el 8 y el 10, 49, un poquito antes del 50, ahí se encuentra el vértice. Si unimos estos puntos, nos queda que nuestra función se nos queda representada así. Bien, pues vamos ahora a ver lo que pide. Ahora que pide que cuántos años después del comienzo de su actividad la empresa alcanzó el beneficio máximo. Evidentemente eso coincide, si os dais cuenta, con el vértice. El punto hemos dicho que era aquí exactamente a los 9 años, la x del vértice. A los 9 años obtuvo el beneficio máximo. Y ahora nos pregunta por último que calculemos el valor de dicho beneficio. Evidentemente esta es la y entonces eso, como nos dio 49, os recuerdo, y os recuerdo que también está expresada en miles de euros, pues dice que ese año ganó 49.000 euros. Esos fueron los beneficios máximos que obtuvo esta empresa en el año noveno de su existencia. Bien, pues ya estaría hecho este ejercicio. Vamos a por el siguiente. El siguiente de los ejercicios de este tutorial es un problema de probabilidad, que nos dice que el volumen diario de producción de 3 plantas diferentes de una fábrica es de 500 unidades en la primera, 1000 unidades en la segunda y 2000 unidades en la tercera. Sabiendo que el porcentaje de unidades defectuosas producidas en cada planta respectivamente son el 1% en la primera, el 0,8% en la segunda y el 2% en la tercera, con esas pistas nos pide que calculemos de momento la probabilidad de que al seleccionar una unidad al azar, esta sea defectuosa. Este es el típico ejemplo de probabilidad total. Pero para ello, antes de nada, vamos a calcular, a construir un árbol con los datos del problema. Entonces, si os dais cuenta,
La primera unidad, la primera planta producía 500 unidades, la segunda 1000 y la tercera 2000. En total 500 más 1000 más 2000 hacen un total de 3500 unidades producidas. Una vez hecha la suma, ya sabemos que son 3500 unidades producidas en total, ya podemos realizar el diagrama de árbol del siguiente modo. La probabilidad de que, eligiendo al azar una pieza de esta empresa, proceda de la primera planta sería 500, que son las que se produjeron en dicha planta, partido por el total, que son 3500. Por lo tanto, la probabilidad de que proceda de salir de la planta A es de un séptimo. Y de que sea defectuosa, nos dice el problema que era un 1%, por lo tanto 0,01. Esto lo he puesto, aunque no sea necesario, la probabilidad de no serlo sería 0,99. Eso es a título de curiosidad. Ahora, la probabilidad de que proceda de la segunda, pues como se produjeron 1000 de las 3500, simplificando da 2 séptimos. Entonces, si de salir de B es esa probabilidad, de ser defectuosa decía que era el 0,8%, es decir, en tanto por uno sería 0,008. Esa de ser defectuosa, de no serlo evidentemente sería 0,992. Y de la tercera se produjeron 2000 piezas de las 3500, simplificados son 4 séptimos de salir de la planta C, y en la cual las defectuosas serán el 2%, con lo cual ser defectuoso es 0,02 y de no serla es de 0,98. Ya podemos calcular lo que nos pedía el apartado A, y entonces, como hemos dicho, se hacía con la probabilidad total, que nos dice que la probabilidad de ser defectuoso será igual a la probabilidad de que la unidad producida proceda de A por la probabilidad de ser defectuoso, o bien la probabilidad de que proceda de B y que sea defectuoso, o bien la probabilidad que proceda de C y también que sea defectuoso. El caso es que sea defectuoso, con lo cual nos va a quedar así. Probabilidad de defectuoso igual a un séptimo, que era la probabilidad que proceda de A, por 0,01, que era la probabilidad de ser defectuoso en A, más 2 séptimos, que es la probabilidad que proceda de B, por 0,008, que es la probabilidad que sea defectuoso si procede de B, más 4 séptimos, que es la probabilidad que proceda de C, por 0,02, que es la probabilidad de que sea defectuoso cuando procede de C. Haciendo operaciones nos va a quedar. La probabilidad de ser defectuoso sería igual. Esta operación da 0,0014. Esta otra da 0,00229 y esta, que era de la planta C, daba 0,0114. Con lo cual, sumando estas tres probabilidades, nos sabemos que la probabilidad de ser defectuoso equivale a 0,01509. Esa es la probabilidad de que, elegida al azar un artículo de esta empresa, sea defectuoso independientemente de la planta de la que proceda, de las tres que tiene esta empresa. Ahora vamos a por el apartado B, que nos decía que si la unidad seleccionada es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la segunda planta? Bueno, pues esto es muy sencillo. Sabiendo que es defectuosa, que proceda de la planta B. Bueno, en el teorema de Bayes lo que se va siempre en el denominador es el suceso seguro, que en este caso es ser defectuosa, que ya sabemos que vale 0,01509. Y en el numerador lo que nos están cuestionando que sea de la planta B, que eso sabemos que es 0,00229. Ese es el cociente que hay que realizar, y realizándolo nos va a quedar la probabilidad de que sea defectuosa y que proceda de la planta B equivale a 0,01515. Con esto ya estaría hecho el ejercicio y terminado el examen, que espero que sirva de vuestra ayuda. Os animo a que os suscribáis, porque ya sabéis que miércoles y domingo suelo subir videotutoriales nuevos a mi canal, y ahora os dejo aquí el enlace de otros tutoriales que tengo de exámenes de acceso a grado superior. Espero que sean de vuestra ayuda. Nos vemos en el próximo. Chao, chao, un saludo, chicos y chicas.